Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a todos a esta presentación. Vamos a dirigirnos a vosotros, bueno, por una parte Diego Besada, el director académico del máster en instalaciones, y yo mismo, Albert Marull, estoy en el departamento de asesoría y de inscripciones. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar propiamente en la masterclass de edificaciones de energía casi nula, y ya seguidamente daré paso a Diego para que os comente pues, en extenso toda esta masterclass. Bueno, la introducción no pretende ser otra cosa que presentaros lo que es Figurat. Si consigo que me avance la presentación, que no sé por qué motivo se me ha quedado ahí clavada. Un segundo. Ahora, ahí está. Muy bien. Figurat es una empresa dedicada desde hace ya más de 16 años a la formación, especializada en lo que es la formación para arquitectos, ingenieros, y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha ido creciendo pues el número de alumnos, los idiomas en los que nos dirigimos. Ahora mismo ya pues formaciones en español, en portugués, en inglés, alguna cosa también ya en francés. En fin, la dimensión internacional que nos gusta que tenga Figurat. Como os decía, aquí tenéis algunos de estas cifras que os comentaba, ya más de 16 años. El programa formativo de Figurat está compuesto por más de 40 opciones distintas. El grupo de profesores ya son ahora mismo más de 400 los que integran la nómina de Figurat, por decirlo así. Más de 60.000 estudiantes los que han pasado por las formaciones de Figurat, estudiantes que provienen de más de 55 países. También estamos pues realmente contentos porque es, digamos, de alguna forma la garantía de la calidad de la formación que se imparte, todas las certificaciones, los avales académicos que tiene pues los distintos másters que impartimos. También asimismo pues los partners que vamos sumando máster a máster, año a año, que bueno, aportan pues su conocimiento, el desarrollo de sus programas a nuestras formaciones, que ya son más de 50. Y también un tema muy importante para todos los alumnos es la parte, digamos, de posibilidades de promoción, de empleo que surgen a través de la asistencia a nuestras formaciones. Y lo cierto es que son más de 500 las opciones que, sumando los diferentes ámbitos de instalaciones, de estructuras, todo el tema de BIM, pues las peticiones de perfiles que nos llegan desde empresas y que nosotros a través de los foros de comunicación hacemos llegar a los alumnos. Y bien, esto no quería ser otra cosa que esta breve presentación. Voy a dar paso ahora a Diego para que empiece con el contenido de la masterclass. Pues adelante, Diego. Hola, gracias Albert. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Y vamos a dar comienzo a este pequeño seminario breve, porque bueno, tampoco vamos a tratar de que esto se pase más de una hora, ¿vale? Entre todo lo que tenemos que hacer, una pequeña parte teórica, una parte práctica y después el turno de preguntas. Entonces, vamos digamos que a empezar con esta pequeña parte teórica para poder entender un poquito de qué se tratan este tipo de edificaciones en los que el consumo de energía es casi nulo, y después pues nos adentraremos en una parte práctica de demostración a través de un software, ¿vale? Uno de los programas que tiene CIP en este caso. Entonces, bueno, tenemos un pequeño índice de lo que vamos a ver, lo que es la definición de EECN, ¿de acuerdo? Edificios según usos, lo que afectaría, la verificación normativa, los objetivos de la imposición normativa, y después veremos ya en la parte práctica, como hemos comentado, un análisis de un proyecto a través de un software, y finalmente, pues bueno, pasaremos a un turno de preguntas. Bien. Entonces, los conceptos que se conocidos como ECN, pues
en realidad esto es la definición, sería edificaciones de emisiones casi nulas, ¿vale? El equivalente, nosotros hemos puesto consumo de energía casi nulo porque realmente es así como hace la alusión nuestra normativa, por ejemplo, y es como casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Como edificaciones de consumo de energía casi nulos. El equivalente también en términos anglosajones, pues sería es el equivalente el NZEB, ¿vale? Near Zero Energy Buildings, y pues bueno, lo pueden conocer de las dos maneras. En cuanto a este tipo de edificaciones, en España se definen de la siguiente manera. O sea, es una definición sacada directamente de la normativa. Y son aquellos edificios que cumplen con las exigencias reglamentarias establecidas para edificios de nueva construcción en las diferentes secciones del documento básico de ahorro de energía. Es decir, dentro de la normativa, que es la gran normativa que recoge muchos documentos, que es el Código Técnico de la Edificación, pues aquí hay un documento básico que es el explícito solo dedicado al ahorro de energía, el DBH, conocido como DBH. Y dentro de este documento básico hay varias secciones, entre las cuales destacamos pues la parte que es el H0, que se llama limitación del consumo energético. Esta H0 depende básicamente de las secciones restantes, las que enumeramos aquí a continuación, que dependen del H1, que es la limitación de la demanda energética, dependen del H2, del rendimiento de las instalaciones térmicas, que en nuestro caso, en nuestro territorio, se hace referencia al RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación, y también depende de la sección 3, que es la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, también del H4, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, es decir, la producción de agua caliente a través de energía solar, y el H5, que es la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, es decir, la producción eléctrica a través de energía solar. Con lo cual, estos del H1 al H5 van a ser los puntos determinantes, los que regulan la normativa para lograr los objetivos fijados en el H0. Quizás lo que más repercute, y digo quizás porque no siempre es así, quizás lo que más repercute es el H1, la limitación de la demanda energética. Lo que se está imponiendo más en nuestro territorio, sobre todo en territorios europeos, es limitar la demanda de energía en los edificios. Es decir, aunque utilicemos unos sistemas energéticos que no sean del todo buenos, ¿vale? Vamos a decir, aunque utilicemos energías convencionales, pero bueno, vamos a procurar reducir ese consumo de energía a base de reducir drásticamente la demanda energética. La demanda en este caso, pues nos referimos básicamente a los servicios de climatización, que son los de calefacción y refrigeración, y también la parte correspondiente a ventilación. A partir de ahí se hace ese análisis de limitación del consumo energético. Bueno, veremos a través del software cómo se puede lograr esos objetivos. En cuanto aquí tenemos una pequeña imagen pues que representa pues todos estos puntos que vienen en las diferentes secciones. Evidentemente es una imagen ilustrativa que está destinada a que vosotros entendáis a cómo es el objetivo de la normativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo en esta edificación tenemos que lograr, para reducir la demanda energética. Bueno, quizás espero un momento, por favor, porque voy a utilizar el foco y así podrán ver mejor lo que estoy haciendo, a lo que me refiero. Entonces, para la limitación de la demanda energética hay que lograr un muy buen aislamiento térmico. Hay que lograr también una recuperación de calor de ventilación, puesto que la mayor parte del calor que se pierde en las edificaciones es a través de las ventilaciones, la renovación ambiental que hay que hacer en esas edificaciones. Y también hay que conseguir cierta estanqueidad, es decir, infiltraciones de aire en el edificio a través de los puntos más sensibles. Y también, en cuanto al aislamiento térmico, no solo nos referimos al aislamiento puro y duro, ¿vale? Al material, que es muy importante, sino también la reducción de aislamiento térmico a través de los puentes térmicos, o sea, reducir, digamos, que las pérdidas en las zonas donde se generan puentes térmicos.
En cuanto al rendimiento de las instalaciones, vemos aquí que tenemos sistemas de climatización. Básicamente lo que tenemos que hacer, ya la normativa ya nos exige algunos rendimientos mínimos de los equipos que tenemos que instalar e incluso nos exige en determinadas situaciones de proyectos el uso de energías renovables, que bueno, precisamente son las acciones que hemos visto al final, que es el H4, H5. Pero bueno, el rendimiento de las instalaciones térmicas, lo que lo regula un poco la normativa es qué tipos de sistemas debemos utilizar con sus rendimientos mínimos y en qué condiciones se deben utilizar. Por otro lado, tenemos, evidentemente, aquí me refiero tanto a sistemas, cuando me refiero a sistemas me refiero a todo, ¿vale? A los equipos de producción y a las unidades terminales que también deben de tener unas condiciones adecuadas de funcionamiento. Para eso entraría también lo que son los sistemas de regulación y control, que evidentemente esto ayuda a reducir mucho lo que es pues el consumo de energía de forma ineficiente. En cuanto a la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, pues la normativa, pues también para intentar reducir el consumo de energía a través de estos puntos, pues también nos regula esta parte, con lo cual, pues básicamente lo que nos conlleva es al uso de luminarias más eficientes y con reducción de consumo energético. En cuanto a la parte de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, vemos que aquí ya entra en juego el uso de energías renovables. Energías renovables pueden ser de cualquier tipo. O sea, aquí estamos mostrando lo que es la parte de agua caliente sanitaria porque es la que regula realmente la normativa. Bueno, la que regula realmente la normativa, quiere decir, regula también el uso de otras energías renovables que no sean solo agua caliente sanitaria en el RITE, ¿vale? Pero en unas condiciones ya un poco más, digamos que un poco más específicas y no solo destinado a las edificaciones, por ejemplo, del uso de vivienda, sino a más tipos de edificaciones. Por otro lado, también tenemos la contribución solar fotovoltaica mínima de energía eléctrica, es decir, para ciertos tipos de edificaciones, sobre todo del sector terciario, pues cuando tenemos grandes superficies o grandes edificaciones en los que sí sabemos que se va a consumir mucha energía, la normativa también regula eso y nos obliga a colocar pues energía eléctrica y a producir energía eléctrica que después podamos autoconsumir. Esto es en relativo a lo que tenemos en nuestra normativa española. En otros países, pues también existen, pues digamos que normativas similares, ¿vale? O otros tipos de controles o sistemas de evaluación similares. En muchos países europeos, pues sabemos que existen normativa propia que puede ser similar a la nuestra o un poco diferente, pero bueno, que digamos que el objetivo final es conseguir y lograr lo mismo, ¿vale? Porque, de hecho, digamos que todas estas normativas de los países europeos nacen a raíz de una serie de directivas que se publican a nivel europeo y a partir de ahí cada país tiene que transponer y hacer sus propias normativas para cumplir los objetivos que demandan esas directivas. También en otros países, digamos que aunque no es exactamente, digamos que una normativa específica dedicada al interior de la edificación, vamos a decirlo así, como es lo que acabamos de ver ahora, ¿no? A través de estas secciones. En otros países también existen otros estándares de medición que incluyen, digamos que este tipo de características y este tipo de análisis de reducción de energía en los edificios, pero también va mucho más allá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el estándar LEED, el segundo, voy a empezar por el LEED, ¿vale? Que es el americano. Aparte del diseño del edificio y tener en cuenta todas estas características que acabamos de nombrar, pues también va más allá y tiene en cuenta aspectos medioambientales, aspectos relacionados con la contaminación, con los materiales de la construcción, etcétera. Otro estándar de certificación de sostenibilidad parecido es el BREEAM, ¿vale? Que se utiliza más a nivel europeo, donde además de hablar de aspectos de diseño del edificio, como los que acabamos de mencionar, los que están aquí en esta imagen, pues también, igualmente que el LEED, pues el BREEAM se utiliza, pero a nivel europeo. Bueno, ambos, digamos que el LEED se utiliza a nivel internacional y el BREEAM estaba más dedicado a nivel europeo. Pero también tiene en cuenta, aparte del diseño, pues materiales, residuos, contaminación, es decir, va más allá del análisis que hacemos a través de nuestra normativa. Y después hay un tercer estándar que, por ejemplo, aquí a nivel Europa pues es muy conocido, que es el estándar Passive House. Y esto lo que trata en realidad es
de conseguir edificaciones pasivas, en las que básicamente es lograr lo que venimos a hablar en este seminario, ¿no? Que son edificaciones con consumo de energía casi nulo. O sea, realmente se trata de reducir muchísimo la demanda energética para después, pues bueno, tener muy poco consumo en las edificaciones. Bueno, voy a cambiar, es que para cambiar tengo que cambiar el foco, perdón. En cuanto, digamos que en cuanto a los usos, para lograr estos objetivos de consumo de energía, pues en condiciones casi nulos de consumo, nosotros en nuestra normativa diferenciamos dos grandes tipos de edificaciones, las de uso residencial privado y las de otros usos que serían el resto de usos, es decir, comercial, administrativo, residencial público, hospitalario, etcétera. Bien, dentro de uso residencial privado, pues esto hay que garantizar estos tipos de consumos bajos para edificios de viviendas unifamiliares y viviendas adosadas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo hacemos referencia al documento básico, el HE, donde realmente entran en juego estas principales características para conseguir estos objetivos, que depende muchísimo de la zona climática, pues el reducir la demanda según el tipo de zona climática, pues nos va a costar más o menos. La envolvente térmica nos referimos a los tipos de materiales y decisiones a tener en cuenta pues en todos los tipos de soluciones constructivas que intervienen en un edificio, desde las fachadas hasta los huecos acristalados, hasta los puentes térmicos, como habíamos comentado, hasta las cubiertas, etcétera, los suelos, etcétera. Después también un factor muy importante que determina el poco consumo o un consumo más elevado es el perfil de uso. El perfil de uso del edificio pues también nos conlleva a gastar aún más o menos energía. Y después, finalmente, pues todo esto hay que demostrarlo a través de un procedimiento de cálculo. Este procedimiento de cálculo para hacer el análisis del consumo de energía, digamos que puede ser alternativo. No tiene por qué ser precisamente un programa de cálculo, un procedimiento de cálculo que esté, digamos que contrastado, que esté publicado por el Ministerio. De hecho, pues bueno, para el análisis de consumo de energía en edificaciones de uso residencial privado, por ejemplo, CIPE utiliza varias alternativas, entre las cuales veremos una de ellas, ¿vale? Pero, por ejemplo, utiliza un método de la UNE, que es la 13.790, que es muy parecido al que se usa en el Passive House, ¿de acuerdo? Y no hay que utilizar un software que esté publicado y homologado por el Ministerio para el análisis del H0. Ojo, no estamos hablando aquí del análisis de la certificación energética, que está totalmente relacionado con esto, pero el análisis del DBH0 se puede hacer a través de cualquier procedimiento de cálculo. Sin embargo, para otros usos ya no es así. El DBH lo que nos comenta es que para el análisis de los consumos hay que hacerlo ya a través de una herramienta de certificación energética. Y esa herramienta además debe de estar publicada y homologada por el Ministerio. En este caso aquí tenemos que decir, por ejemplo, que CIPE pues, ya está, digamos que casi reconocido como procedimiento alternativo, como herramienta de certificación energética, ¿vale? Está en trámites y, bueno, esperemos que en breve pues pueda ya estar oficialmente reconocido y para poder utilizar el motor de cálculo que enseñaremos posteriormente. En uso residencial privado, los datos a tener en consideración, aquí los vamos a, digamos que a describir un poquito más de forma detenida, son, como habíamos comentado antes, la zona climática, es muy importante, hay que tenerla en cuenta, no es lo mismo, por ejemplo, en España, pues hacer un análisis de un proyecto en las Islas Canarias que hacerlo en una zona pues en los que son unos inviernos fríos y severos, como puede ser la zona de Madrid o zona centro, ¿de acuerdo? O zonas costeras, como puede ser Barcelona, zona de Levante, etcétera, donde son climas más cálidos. En cuanto a la demanda, otro punto a tener en consideración es la demanda energética de calefacción y refrigeración para realizar el análisis del consumo energético. Es decir, necesitamos saber cuánto se demanda de calefacción y refrigeración para saber cuánto necesitamos gastar de energía. Otro punto también que hay que tener en cuenta es la demanda energética de agua caliente sanitaria. Necesitamos saber cuánta agua caliente sanitaria
se gasta en el edificio para saber cuánto consumo de energía tenemos que realizar. Es necesario también conocer los rendimientos de los servicios técnicos, ¿vale? Es decir, esos equipos que transforman en energía térmica pues la que necesitamos para calefacción, refrigeración y ACS, necesitamos saber sus rendimientos. Y después el procedimiento de cálculo, aquí hemos remarcado en otro color, vemos que para análisis de consumo debe de ser un método contrastado, no quiere decir que sea un método oficial, pero para la certificación de la eficiencia energética sí que debe ser ya una herramienta oficial. Y también aquí sí también hay que tener en cuenta también los factores de conversión de energía final a energía primaria no renovable, que estos son datos publicados por los organismos oficiales y que sí se deben de tener en cuenta para este tipo de análisis. En cuanto a otros usos, los datos a tener en consideración más o menos es lo mismo, es decir, hay que tener en cuenta la zona climática, la demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, la demanda energética de agua caliente sanitaria y aquí se le añade pues a mayores la demanda energética de iluminación. Es decir, en uso residencial privado no se tiene en cuenta la iluminación porque bueno, se considera que no hay tanto consumo, pero sin embargo en otros usos sí que hay que tener en cuenta esa de iluminación. También hay que tener en cuenta los rendimientos de los servicios técnicos y el consumo se analizaría a través de una herramienta oficial de certificación de la eficiencia energética. También se tendrán en cuenta los factores de conversión de energía final a energía primaria no renovable. Y los principales objetivos de las medidas impuestas por normativa son los que se describen a continuación, que es disminuir la dependencia energética. Una menor demanda de energía en los edificios conlleva un menor consumo y gasto energético. Reducir el uso de energías convencionales sucias y aumentar el abastecimiento energético con energías renovables propias y limpias. En algunas situaciones, en este segundo punto, tenemos que decir que en algunas situaciones en las que no, pues por el tipo de edificación, el que sea, aunque consigamos lograr los objetivos de demanda mínima que se exige, pues a veces, si utilizamos energías malas, pues no llegamos a los objetivos de consumo, con lo cual aquí lo que hace la normativa es, para penalizarnos un poco cuando no podemos lograr rebajar mucho la demanda, pues oye, utilice usted energías renovables. Si quiere consumir energía, utilice energías renovables. Y no me utilice energías que son convencionales, energías sucias, ¿de acuerdo? Y el tercer punto es potenciar el uso eficiente, prudente, racional y sostenible de la energía en los edificios, haciendo compatible la satisfacción de las necesidades de confort y otras prestaciones de los edificios, con la reducción del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Bueno, en este gráfico se puede ver claramente que lo que se intenta es, en función de la demanda energética, ¿vale? Siempre intentaremos reducir la demanda para lograr los objetivos de consumo, reducir los consumos, habrá que reducir las energías convencionales y potenciar y aumentar esas energías renovables. Vale, energías convencionales como puede ser energía eléctrica y térmica, petróleo, GLP, gasoil, gas natural, carbón o energía nuclear, y potenciar el uso de energías renovables para generar tanto energía eléctrica como térmica, utilizando pues biomasa, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, geotérmica, energía aerotérmica, energía eólica o energía hidráulica. Esto, aquí lo que acabamos de mostrar ahora, digamos que es una imagen del tipo de edificio, es un tipo de edificio simple, entre comillas, porque bueno, todo parece simple, pero a la hora de utilizar los programas o tener conocimientos para dotar de digamos que de características y parámetros a un tipo de estudio determinado, pues hay que ser conocedor de muchos, pues precisamente de muchos conceptos y muchas características y muchos parámetros para meter y trabajar en ese software. Entonces aquí tenemos como dos restaurantes, ¿no? Esto es lo que vamos a simular en el proyecto y lo que vamos a hacer es trabajaremos con una hipótesis de partida sin energía renovable y poco aislamiento en el edificio y vamos a ver cómo tenemos pues un consumo de energía primaria no renovable, que es la que interesa, ¿no? La que penaliza, la no renovable. Tenemos un consumo muy alto y después veremos cómo
a través de otra hipótesis de partida, que es utilizando energía renovable y utilizando mucho aislamiento, pues conseguimos reducir muchísimo lo que es el consumo de energía primaria no renovable. Bueno, esto todo lo haremos a través del software. Ahora voy a pasar de nuevo la palabra a mi compañero Albert para, pues necesita pues explicar alguna cosa mayores, y mientras yo voy preparando la obra para trabajar a través del software, pues le paso la palabra a mi compañero. Ahora. Vale, bien, gracias. Vale, de acuerdo, pues continúo. Pues vamos a aprovechar esta pausa que nos da Diego mientras él acaba de preparar el tema del software para esta práctica que os quería mostrar, y aprovecharemos un poco para daros una breve pincelada sobre el máster en cálculo y modelado BIM de instalaciones, donde se encuentra reflejado la puesta en práctica de todo lo que os ha comentado Diego hasta ahora. Vamos a aprovechar, si queréis, para ver este vídeo que tenemos aquí preparado. ¿Acostumbras a externalizar el cálculo de las instalaciones y esto se convierte en un aspecto crítico para tu negocio? ¿Eres un profesional y necesitas optimizar tu tiempo y tus recursos para sacar el máximo partido a tus proyectos? Si eres una persona dispuesta a crecer profesionalmente, este es tu máster. El máster es una formación online que te capacita para calcular y gestionar todas las instalaciones que intervienen en una edificación, empleando las soluciones técnicas más avanzadas y enfocado a la eficiencia energética. En el máster analizas y modelas las instalaciones y haces un recorrido completo y práctico de cada una de ellas. Estudio térmico, aislamiento acústico, protección contra incendios, fontanería, saneamiento, ventilación, climatización, energía solar térmica, combustibles gaseosos, iluminación, electricidad, energía solar fotovoltaica, domótica, pararrayos, biomasa, geotermia. Aprenderás a reducir las demandas energéticas de una edificación, analizando factores que intervienen directamente en la parte constructiva. Aplicarás las soluciones más novedosas que conllevan a reducir los consumos energéticos de las instalaciones y realizarás un análisis global de demandas y consumos para obtener una mejora de la eficiencia energética de todo el conjunto del edificio. Los proyectos que trabajaremos en el máster son 4 proyectos. Primero será un edificio de viviendas con sótano para aparcamiento. El segundo será otro edificio de viviendas plurifamiliar con locales en planta baja y sótano para aparcamiento. El tercero será la rehabilitación de un edificio de viviendas para uso hotel, el cual trabajaremos con los modelos BIM. Y el último será el proyecto de licencia de actividad de una nave industrial. Metodología 100% práctica, networking internacional, apuntes interactivos, clases virtuales, videoconferencias de expertos y herramientas innovadoras que facilitarán tu aprendizaje. Con el campus virtual de Figurat, aprende dónde, cómo y cuando quieras. 815 alumnos ya han cursado este máster, de más de 10 nacionalidades distintas, aumentando así el número de expertos en el sector de las instalaciones. Danos 12 meses de tu tiempo y te daremos toda una vida de éxito. Inscríbete ahora. Bueno, pues vamos a continuar brevemente llenando estos minutos. Hemos visto el vídeo.
Parte de lo que os mostraré ahora ha quedado pues reflejado en este vídeo. Nos va a servir un poco de recordatorio. A nivel de contenido, son 4 los módulos en los que podemos decir que se estructura el temario del máster, su contenido. Hay un primer módulo de diseño y construcción, donde se van a tener en cuenta consideraciones constructivas del envolvente y viendo cómo estos parámetros afectan a la demanda energética del edificio, y pues todos los bloques de estudio térmico, acústico, protección contra incendios. Luego el segundo módulo es el de instalaciones hidrosanitarias y mecánicas, con cálculo de instalaciones de fontanería y de saneamiento, y también hay pues un bloque optativo que se dedica al tema de los pararrayos. El tercer módulo es el de climatización, donde veremos temas de calefacción y refrigeración con métodos de climatización con una eficiencia elevada, ¿no?, que permite obtener importantes ahorros energéticos. Y el cuarto y último módulo es el dedicado a la eficiencia energética y a las energías renovables. Veremos ahí pues el estudio normativo, el estudio técnico de las instalaciones de iluminación y de electricidad, pues digamos desde un punto de vista convencional como también mediante energías renovables. También importante pues toda la visión que se da sobre certificaciones y estándares de construcción sostenible, como pueden ser las certificaciones LEED o BREEAM, que están ciertamente presentes en este máster. Los proyectos, veámoslos un poco a la carrera, los acabamos de ver en el vídeo. Un primer caso de rehabilitación con BIM de un edificio de viviendas para uso hotelero. Un caso de una licencia de actividad de una nave industrial. Otro caso que es una vivienda unifamiliar aislada. Tenemos el cuarto caso, que es el edificio de viviendas con garaje en sótano. Y el quinto bloque es un edificio docente, una serie de aulas de formación. Ahí aprovechamos en este bloque para ver toda la parte, digamos, del Open BIM, de los programas especializados de CIPE. Y el último caso es un edificio de viviendas en el que trabajamos pues toda la parte, digamos, del modelo arquitectónico generado con Revit. El equipo académico, brevemente, habéis estado ya pudiendo ir a Diego Besada, el director del máster. Tiene a su lado en la parte docente a Verónica Pousada, a Ricard Guitar y a Montse Marín. Montse Marín también lleva la parte de tutoría, que es la persona, digamos, que os sirve de ayuda en la parte más mecánica del máster, en el día a día, temas de presentaciones, cualquier problema que os pueda surgir durante el año. Ella será la persona que os servirá de puente de comunicación y que os ayudará en todo lo que pueda. Veis aquí una mención a jornadas presenciales. Vamos a hacer unas jornadas presenciales en los meses de junio, julio. Van a ser 3 días en Bogotá, en Lima. Son días de encuentro voluntario totalmente entre alumnos. Se les va a dar la oportunidad de encontrarse, de conocernos a nosotros, de conocerse entre ellos más directamente. Y es un encuentro que el único fin que tiene es, digamos, esta oportunidad de trabar, de profundizar en la amistad, en los contactos con profesionales. Y sí que me gustaría decir que es un encuentro totalmente al margen de lo que es el propio máster, es decir, la asistencia o no a estas jornadas no va a tener ninguna influencia en lo que es, digamos, vuestro rendimiento en el máster. Tenemos ahora una presentación sobre la metodología, que sí que me gustaría que vierais, quizá no en su totalidad, pero sí en una buena parte, porque realmente es una presentación muy completa de cómo intentamos trasladar los conocimientos a través de nuestras formaciones. Queremos darte la bienvenida a nuestra metodología, la metodología Sigurat. ¿Quién mejor que nosotros para comentarte lo que hacemos aquí en casa? Bienvenido.
La diferencia de una clase presencial con una clase, en este caso online, por decirlo así, es que nosotros llegamos a muchísimos más alumnos y además a una extensión que en una clase presencial no puedes atender a tanta gente. Estamos hablando que en una clase normalmente, por grande que sea, está atendiendo a 30, 40, 50 personas. Aquí a veces se apuntan 200, incluso más. Logramos mantener la atención durante mucho tiempo y con mucha gente, lo cual es muy agradecido. Uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier formación de Figurat son los foros. En ellos los alumnos plantean sus consultas, exponen también sus experiencias a lo largo de toda la formación y sirven para mantener una relación tanto con profesores como con tutores. El trabajo del tutor es permanecer atento a que las preguntas en los foros se atiendan y mantener una relación también con el profesor para comentar y debatir sobre los temas que se tienen que tratar durante la formación. Los profesores están dados de alta también en las mismas plataformas, entonces pueden ir controlando el avance de los trabajos de los alumnos. Además, planteamos cada 15 días videoconferencias de tutoría con el profesor, en la cual los alumnos se conectan y hablamos sobre los proyectos que están haciendo ellos y corregimos para ayudarlos a avanzar. We constantly have webinars, and they're very good for our participants because we can give some information that's relevant to the course content, and we can reach people all across the world, and we're able to take questions and have discussions in a format that's really simple and very easy for everyone to connect and for everyone to experience the information that we're giving out across the world. Como complemento de lo que es la parte de docencia reglada, organizamos lo que llamamos una masterclass, que generalmente trata de algún tema en más profundidad de lo que se ha visto durante el curso. En estas masterclass, que están abiertas a todos los alumnos y que por tanto es una enseñanza global, puede ser un solo profesor o varios que discutan sobre algún aspecto en profundidad de lo que se ha dado en el curso y en donde todos los participantes, allí donde se encuentren, pueden exponer sus dudas al final o durante la presentación y establecer un diálogo que, si se alarga en exceso, siempre nosotros tenemos la posibilidad después de contestar en diferido a cada uno de aquellos alumnos que hagan preguntas muy concretas, pero ninguno se queda sin respuesta. Os alunos, através do trabalho colaborativo, os alunos também têm a oportunidade de criar um networking internacional y até mesmo nacional con los otros alumnos. En Figurat tenemos dos plataformas a través de las cuales impartimos nuestro contenido formativo. Una de ellas sería una plataforma autosuficiente, en la cual está llena de cursos pequeños y de corta duración. Y la otra que utilizamos sería para impartir los másteres, los cuales ya tienen una duración mucho más larga y aproximadamente sobre un año. ¿Qué contenido tienes en estos cursos? Pues podrían tener desde PDFs, tienen webinars, tienen videotutoriales, tienen foros, tienen exámenes, tienen masterclass, y tienen clases virtuales e incluso también utilizamos recursos de streaming en directo para comunicarnos con los alumnos en vivo. La aplicación del conocimiento adquirido en el máster, la verdad que es día a día, o sea, es un grado de satisfacción desde nuestro punto de vista extraordinario, tanto para pequeña obra como para lo que es grandes construcciones, como es el caso que actualmente estamos desarrollando. La verdad que un auténtico placer. Pues yo pienso que a nivel profesional es imprescindible, y sobre todo gente que tenemos muchos viajes, que tenemos mucha hora fuera, en el cual lo que es el tiempo laboral, el tiempo profesional que tienes es muy amplio, pero el tiempo de formación es muy escaso. Es la formación idónea, es decir, el hecho de que hagas un máster con Figurat, el hecho de que puedas estudiar un curso con vosotros, implica que tú te organizas, tú te sacas tus tiempos, tú te sacas tus horas en el avión, en el tren, es muy flexible, pero a la vez es muy accesible también. Entonces,
para mí es una formación ideal, la verdad que muy bien. Pues la verdad que el tema de trabajar colaborativamente ha sido especialmente bueno porque he estado con compañeros que a lo mejor estaban en Shanghái, gente que estaba en Sudamérica y estábamos trabajando en un proyecto en la práctica, pero a la vez estábamos contando nuestras experiencias, cómo ellos hacen las cosas en su país, cómo las hago yo aquí, y la verdad es que ha sido doblemente enriquecedor con la práctica y a la vez los sentimientos y el conocer a estas personas. Bueno, vamos a continuar. Quizá nos viene muy bien esta última parte que hemos visto, donde había algunos alumnos contando su experiencia, para invitaros a acudir a nuestra página web y ahí poder pues ver alguna más de estas experiencias de alumnos que han pasado por Figurat, que yo creo que es la mejor orientación para la persona que se está planteando cursar o no cursar un máster de este tipo. Quizá ya como última pincelada, antes de darle nuevamente paso a Diego, no quisiera dejar de recomendaros que conozcáis el portal BIM Community, un portal dedicado plenamente al mundo del BIM, que también, como hemos dicho, está muy presente en el máster en instalaciones, y yo creo que os puede resultar realmente de interés el propio portal y también las personas a las que os da pues pie a conocer, gente realmente experta en temas de BIM. Y por último, antes de darle paso a Diego, todas las personas que pudieran estar interesadas en cursar el máster en instalaciones, decirles que a todos los que han asistido a esta presentación les vamos a ofrecer unas condiciones económicas especiales. Veis en pantalla mi dirección de correo, albert.marull@mediofigurat.com. Escribirme si tenéis interés en conocer estas condiciones económicas, me pondré en contacto con vosotros y podemos ver la mejor manera en que podáis cursar el máster en instalaciones. Vamos a darle ya nuevamente paso a Diego, que ya tendrá pues sobradamente preparada su segunda parte. Diego, te doy paso. Gracias, Albert. Vale. Bien, pues nada, muchas gracias, compañero Albert. Vamos a hacer esta última parte de la presentación, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco relacionado, está muy bien la información que nos ha aportado el compañero. Bueno, yo he estado muy atento también porque nos interesa explicar hoy en día, pues bueno, realmente casi todos los programas y plataformas estamos tendiendo ya hacia un trabajo colaborativo y ya, por ejemplo, el programa que vamos a ver ahora, que es uno de los programas de CIPE, a través de su flujo de trabajo OpenBIM, pues nos permite colaborar en proyectos de forma totalmente deslocalizada. Es decir, uno puede estar en cualquier punto, me da igual, en España podríamos estar en Barcelona, otro en Madrid, otro en Sevilla, y otra persona podría estar en Colombia, en Bogotá, pues participando en el mismo proyecto, ¿de acuerdo? Esto es el futuro y estas son las herramientas. Nosotros, digamos que tenemos que explicar también este tipo de herramientas y las posibilidades que nos ofrecen hoy en día el mercado, aparte de explicar lo que tenemos que explicar. Evidentemente, nosotros nos centramos más en lo que es el cálculo y modelado de instalaciones, ¿vale? Desde el punto de vista BIM, también BIM, instalaciones de BIM van totalmente relacionados, aplicando estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos a empezar con esta explicación. Entonces, para que entiendan, nosotros a través del flujo OpenBIM tenemos, digamos que es un modelador geométrico a partir del cual se inicia un modelo de un proyecto. Aquí vemos pues este tipo de edificación, son dos restaurantes en planta baja, ¿de acuerdo? Y nosotros, digamos que este modelo lo pasamos a programas de cálculo, y estos programas de cálculo, pues aparte de compartir información entre ellos, entre los diferentes especialistas, pues nos permiten hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, este proyecto, a algunos de ustedes a lo mejor les puede sonar porque es un proyecto en el que habíamos trabajado ya la parte de carga térmica. Habíamos hecho un análisis preciso de carga térmica. Vamos a refrescar esto y nosotros lo que habíamos hecho en su día era, pues para este tipo de edificación, aplicar el método de las RAE, ¿de acuerdo? El método de las series radiantes temporales, y ahí pues analizábamos la carga térmica. Nosotros podremos hacer tantas hipótesis como queramos, zonificar como queramos. Bueno, esto es un proyecto sencillo y evidentemente hemos zonificado
los dos espacios en la misma zona, ¿de acuerdo? Hemos creado solo una hipótesis porque tampoco es más complejo. En proyectos más grandes pues se podría zonificar y hacer tantas hipótesis como se quiera. Aquí lo que vemos es que vamos a recordar, bueno, estamos ya en la parte de cálculo, vamos a ir a la pestaña de menú. Recordamos que, por ejemplo, simplemente quiero mostrar que tenemos este tipo de fachada, ¿de acuerdo? Que es la que aplicamos ahora a proyecto, con muy poco aislamiento. Fíjense, tenemos pues simplemente 2 centímetros de lana mineral en las fachadas y la otra solución, que será la que aplicaremos después, tiene 8 centímetros. Aquí, en la definición de los recintos, era importante, cuando dimos este seminario, el hacer bien lo que eran los perfiles de uso, ¿vale? Hacer un perfil de uso adecuado al tipo de cálculo que estamos haciendo, porque esto, evidentemente, nos va a influir muchísimo a la hora de detectar cuál es la carga máxima simultánea de un proyecto, de un recinto, de un conjunto de recintos o una zona, ¿de acuerdo? Y esos perfiles de uso hay que hacerlos bien tanto para ventilación como para las ganancias internas, ocupación, iluminación, equipamiento interno. Esos perfiles de uso habrá que utilizarlos también para los programas que hacen simulaciones energéticas, que es el que vamos a ver después. Este es de carga térmica, simplemente es de carga térmica. Por eso aquí, pues bueno, lo que vemos es análisis de cada uno de los recintos. Por ejemplo, en este caso, pues podemos ver cálculo de los RTFs, cálculo simplemente de la refrigeración, bueno, varias formas, ¿no? Para cada uno de los meses. O sea, podemos ver todos los análisis de forma detallada. Es un programa de cálculo de carga térmica. Este sería el Cipeterm Loads. Nosotros vamos a ver ahora el Cipeterm E+. Vamos a ir, digamos, al programa general. Este programa lo que permite es hacer análisis de demandas y consumos energéticos de forma global, es decir, en cualquier territorio. No tiene por qué ser única exclusivamente en España. En España, para los que estén aquí que sean españoles, pues podríamos haber optado, sí, claro, por la opción del Cipeterm H+, que el Cipeterm H+ es lo que había comentado antes, que será la herramienta de certificación energética, aparte de realizar otro tipo de análisis, como es el análisis de demanda energética, consumo energético, en definitiva, certificación energética, ¿vale? Adaptado a la normativa española, es decir, ahí lo que hace ese programa es comprobar los límites de demanda, según normativa española, los límites de consumo, o tener pues, el etiquetado energético según exige la normativa española. Lo que pasa que aquí, el programa abierto, que podemos hacer ese mismo tipo de análisis, pero para cualquier territorio sin ninguna limitación normativa, es el Cipeterm E+, es decir, el Cipeterm Energy Plus. Utiliza esa base de cálculo y, bueno, una vez definido el proyecto como habíamos comentado, en IFC Builder, que es el modelador geométrico, y también haciendo cálculos en Loads, pues nosotros podemos comunicarnos con los resultados, con la información introducida en esos dos programas, y aquí, a base de este icono, por ejemplo, actualizar, esto nos permite actualizar la información. Fíjense, aquí tenemos todas estas opciones que serán explicadas. Bueno, serán explicadas si se hace el máster, ¿vale? De acuerdo. Porque no es precisamente ahora el objetivo explicar cómo funciona todo este entorno. Pues haríamos actualizaciones y siempre, digamos que estaríamos siempre actualizados con la información más actualizada que se cuelga y que se trabaja a través del servidor que nos ofrece CIPE. Digamos que diferentes usuarios pueden trabajar con diferentes programas y nosotros podremos disfrutar de esa información compartida con otros especialistas que trabajan en el proyecto. Eso se hace a través, quiero mostrarlo muy rápido, a través de esta plataforma que es el BIM Server Center, donde aquí se generan los proyectos, cada uno tendrá un rol determinado, el que le dejen y actuará en un proyecto pues con las herramientas que le estén asignadas. Y aquí se vuelca toda esa información y en el servidor, en este servidor quedará consolidada toda la información del proyecto. Bien, vamos a este programa Energy Plus. Aquí ya tenemos muchas decisiones tomadas. No es lógico ponernos aquí desde cero a decir pues todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Definir un restaurante, es decir, aquí están ya todos los perfiles de uso, como habíamos comentado. Perfiles de uso, insisto, ya destinados a lo que es el análisis energético, ¿vale? Una simulación energética anual, ¿vale? Pues aquí tenemos el perfil de uso, por ejemplo, para ventilación, pues aquí tenemos diferenciado el perfil de uso para invierno y para verano. Bueno, si queremos ver estos perfiles, por ejemplo, este sería el perfil de uso para invierno y esto sería el perfil de uso para verano, ¿de acuerdo? Eso serían las horas de funcionamiento de los equipos de ventilación o de la ventilación del local. En cuanto a la ocupación, pues tendrá una ocupación también para invierno, otra para verano.
La iluminación exactamente lo mismo, pues dependiendo del aprovechamiento de la luz natural tendremos un perfil u otro, aparte de definir otras características como es lógico, pues los caudales, ocupación por metro cuadrado, ratio metro cuadrado, tipo de iluminación, la potencia instalada, equipamiento interno, etcétera. Bien, eso en cuanto a los recintos. En cuanto a las soluciones constructivas, fíjense, nosotros aquí, pues esto es lo que habíamos decidido en el modelado y nosotros aplicamos diferentes soluciones para fachadas, tabiques, bueno, muros en este caso no hay porque no hay muros de sótano, suelos en contacto con el terreno, forjados entre pisos no hay cubierta, ¿de acuerdo? Puertas, huecos, cómo definir todos esos huecos, la fracción cristalada, opaca, etcétera. Es decir, dotar de características a este edificio. Una vez que tenemos decidido ya lo que es la parte de construcción, ahora vamos a decidir qué sistemas implantar. Aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, para ACS, de momento no tenemos nada colocado. En parámetros generales vemos que tenemos una demanda total del edificio para este tipo de edificación de 600 litros día y aplicamos un porcentaje de demanda, es decir, de momento no aplicamos nada de energía solar, ¿vale? Es como si no existiese aportación de energía solar. Entonces, para este sistema de ACS vamos a utilizar, en primer lugar, vamos a decir que tenemos pues por ejemplo, que utilizamos una caldera eléctrica, ¿vale? Algo malo, caldera eléctrica. Y con un rendimiento, pues bueno, rendimiento, por ejemplo, para este tipo de calderas, resistencias eléctricas, pues vamos a dejar 1, ¿vale? Y la potencia, pues la que le corresponda. Por ejemplo, vamos a poner en este caso, pues hasta 10.000 vatios. Aunque el programa tendrá sus propias curvas y podrá leer el dato en función del rendimiento, ¿vale? Sacará sus propias conclusiones. Recordamos que esto los cálculos se basan en el Energy Plus, ¿de acuerdo? Por lo que utilizan los templates de ese programa. En cuanto a los sistemas de climatización, como no están definidos, pues aquí habrá que definirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un sistema de clima. Vamos a indicarle, por ejemplo, en este caso, que tenemos un sistema pues de VRF para refrigerar y para calefactar. Vamos a utilizar, vemos que aquí hay sistemas genéricos. Nosotros podemos definir cualquier fabricante o ya hay fabricantes incorporados en los programas. Por ejemplo, vamos a utilizar este de Toshiba. Vamos a recordar, ¿vale? Aunque el programa lo analiza, vamos a recordar que para este caso, para la zona restaurante 1 y 2, pues fíjese, el caudal evolución horaria de la carga de refrigeración, si nos vamos a la carga máxima simultánea de refrigeración, estaríamos hablando de un total de casi 27 kilovatios y para la de calefacción estaríamos hablando de aproximadamente de 33.000 vatios, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos situaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver la evolución de la carga de refrigeración en este caso y vamos a fijarnos sobre todo en la parte de refrigeración. Para el mes de julio es la situación más desfavorable y vamos a colocar un equipo de 28 y, por ejemplo, tenemos para la hora 22 tendríamos cerca de 28 y para la hora 15 tendríamos un poquito menos, pero bueno, alrededor de 28. Entonces, lo que vamos a hacer es en Energy Plus, estamos en Energy Plus ahora, ¿vale? En CP3 Plus, aplicaremos un equipo productor, pues por ejemplo, pues vamos a irnos a uno ya de 40, ¿vale? Un poco más alto, aceptamos y esto quedaría como equipo productor para este edificio. Y en planta baja ahora habrá que introducir, bueno, en los restaurantes estas unidades terminales y vamos a utilizar también unidades terminales de VRF, ¿de acuerdo? Y hay que asignar el sistema productor, que es el 1, el que habíamos creado antes, y vamos a vamos a asignar, por ejemplo, tipos cassette para cada uno de los restaurantes, pero de 16 kilovatios para una de las zonas, para el restaurante 1, 16 kilovatios. Y vamos a utilizar, bueno, vamos a colocar ya otro, que será el 2, de Toshiba. Vamos a utilizar este fabricante y otro será de 14 kilovatios. Bien, ya tenemos nuestro sistema productor, nuestras unidades terminales y el programa ahora, en función de las condiciones que nosotros hemos establecido,
Es decir, aquí fíjese, bueno, el programa puede analizar también, como pueden observar, las condensaciones superficiales e intersticiales, ¿de acuerdo? Tenemos nuestros factores de conversión de la energía definidos. Tenemos que no hay ninguna energía final generada y autoconsumida, no se produce nada y no tenemos ninguna energía renovable. Con lo cual, en esta situación vamos a cálculo, bueno, en emplazamiento, por cierto, aquí hemos colocado la posición de Madrid, pueden colocar la que quieran, ¿vale? A través de los ficheros de datos climáticos del Weather Data, de Energy Plus, ¿de acuerdo? En formato, por ejemplo, este se ha cargado en formato EPV, ¿vale? Está descargado del Weather Data y se ha cargado este registro climático. A partir de aquí nos iríamos a cálculo y en opciones de cálculo, pues bueno, podemos calcular solo demandas o demandas y consumos. Queremos calcular demandas y consumos, aceptamos. Entonces vamos a calcular y el programa, pues bueno, analiza esta situación. Evidentemente, cuanta mayor entidad o cuanta mayor, digamos que, sí, cuanta mayor entidad tenga el proyecto, más tiempo tendremos en el cálculo. ¿De acuerdo? Sobre todo porque al principio también hace el análisis de demanda de energía. Después, si solamente cambiamos sistemas, pues el programa actúa mucho más rápido. Bien, aquí nos hace un resumen de los resultados obtenidos por mes, por kilovatio hora y por aportación, ¿de acuerdo? O sea, a través de los aportes de energía y pérdida de energía a través de los diferentes elementos, las temperaturas mínimas utilizadas, etcétera. Bueno, nosotros vamos a ir al informe. Ya no vamos a analizar la demanda porque estamos hablando de consumos, vamos a irnos directamente al consumo. Bien, este consumo para este edificio en las condiciones en las que hemos estipulado, vemos que tenemos el informe también nos saca la demanda, ¿vale? Los valores de demanda para cada uno de los meses para calefacción, refrigeración y ACS. Aquí están los valores de demanda. Y después, en función del tipo de vector energético, pues nos sacará también los valores de los consumos, ¿vale? En este caso vemos que aquí están la energía final, la energía primaria y la energía primaria no renovable. ¿De acuerdo? Nos saca los valores kilovatio hora año y kilovatio hora metro cuadrado año también. Y vamos a irnos directamente ya al dato, digamos, que penaliza. Así que tenemos aquí la energía final para calefacción, para refrigeración y esta parte para CS. Esta para refrigeración y esto para calefacción, ¿de acuerdo? Vemos que calefacción, pues no, la verdad es que pues en la situación en la que estamos y las condiciones de trabajo o perfil de uso de este tipo de edificación, pues nos lleva a no tener que realizar mucho consumo de calefacción, ¿vale? Sin embargo, en refrigeración sí. Refrigeración ya se dispara bastante más. Con lo cual, bueno, aquí vemos que tenemos al final, entre la CS, refrigeración y calefacción, llegamos a 200, vamos a quedarnos con el dato este, ¿no? De 203.8 kilovatios hora metro cuadrado año. Y, bueno, tomamos el valor de 203, lo tomamos por metro cuadrado año. Bien, ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya me voy a salir de aquí del informe de cálculo. Vamos a irnos a este programa, a IFC Builder, y vamos a decirle que tenemos ahora mismo pues un cerramiento. Bueno, vamos a hacerlo para hacerlo rápido. Vale, estoy uniendo porque los tenía divididos. Bien, toda la fachada vamos a editarla. Entonces aquí vamos a decir que tenemos un tipo 02. ¿De acuerdo? Un 02. Entonces ahora nosotros esto exportamos, esto irá al Beam Server Center. Fíjense, aquí está nuestro sincronizador con el Beam Server y exportamos. Aceptamos y decimos que sí y aceptamos. Bien, exportación finalizada. Nosotros ahora nos vamos, sin embargo, al cálculo de cargas térmicas. Vemos que ahora aparece aquí un triangulito diciéndonos, oye, alguien ha cambiado algo en el modelo, pues porque lo ha decidido el arquitecto, el ingeniero o a quien le corresponda. Entonces nosotros tenemos que actualizar porque se han tomado otro tipo de decisiones, nos han cambiado la solución. Vamos a actualizar. Esto tarda un ratito. Tenemos nuestra biblioteca, ¿vale? Aquí tenemos, fíjese, directorio para búsqueda de tipologías, es decir, nosotros tenemos ya nuestra propia biblioteca configurada y personalizada y es la que vamos a utilizar. Es decir, hemos cambiado esa solución, pero en nuestra biblioteca sabemos que esa solución es diferente a la que se planteaba inicialmente, la ME01. Ahora será la ME02, aceptamos.
y aceptamos. Aquí nos dicen los cambios, etcétera. Vale. Muy bien. Vamos a actualizar resultados. Bueno, para que lo vean, vamos aquí a edificio, ahora mismo en fachadas, vemos cómo ya no se está usando el MA3001, sino que se está utilizando el MA3002, que tiene pues mucho más espesor de aislamiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, esto se reflejaría en cargas térmicas, se reduce. Aquí no se nota mucho porque realmente, pues bueno, la contribución de carga térmica en este caso quizás penaliza más por refrigeración y por otros aspectos que no es simplemente el aislamiento de la fachada, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que nos ha bajado algo el valor. Nosotros ahora sí nos vamos a Energy Plus y hacemos el mismo análisis, pues ahora nos iríamos, vamos a edificio, tendríamos que actualizar también la información. Iríamos a aceptar y aceptamos. ¿De acuerdo? Bueno, si nos vamos a cálculo, como pueden ver, bueno, el proceso es fácil, ¿vale? Esto digamos que evidentemente pues no cuesta mucho hacer este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Bueno, y en este caso, fíjense, aquí tenemos 203 antes teníamos 203,8, 203,1. Evidentemente, lo que habíamos comentado antes, no repercute mucho el aislamiento, repercute algo, pero no mucho. Lo que va a repercutir más es lo que vamos a explicar ahora. En parámetros generales, vamos a decir que la demanda diaria de DCS, pues porque nosotros colocamos unos paneles en la cubierta, unos paneles solares o en cubierta o en el espacio que tengamos en el terreno, y vamos a decir que sí me contribuye al 100%. Es decir, sí que toda la energía necesaria para producir el ACS se genera de forma renovable. Aceptamos. Vamos de nuevo a cálculo. Vamos a calcular. Y como ya la demanda ya me la había calculado, esto ya se actualiza de forma rápida. Nos vamos a informe de consumo y fíjense ahora el bajón. Evidentemente, toda la energía que teníamos que se generaba con electricidad, que era esta parte, ya no se genera con electricidad de energía convencional. Aquí no hay nada. Y el valor global llega a 64,6. Se ha reducido pues de 203 a 64,6 muchísimo. Y aquí nos aparecen los datos de demanda energética, ¿vale? Y la energía aportada, pero en este caso por ACS solar. Es esta fila de aquí. Toda esa energía renovable. Por eso que aquí me lo está descontando y el consumo de energía primaria no renovable me lo rebaja a 64,6. Bien, si nosotros queremos reflejar otro tipo de situaciones, pues otro tipo de energías renovables, pues tendríamos que ir, vamos de nuevo a edificio, vamos a parámetros generales y aquí podríamos definir, pues, si nosotros, por ejemplo, queremos contemplar que en este edificio también tenemos paneles pero de generación de energía fotovoltaica, ¿de acuerdo? Para el aprovechamiento de la energía solar, pues podemos indicarle un valor, por ejemplo, vamos a colocar que producimos, aunque sea con unos pocos paneles, 1000 kilovatios hora. ¿De acuerdo? Tenemos la opción de decir que toda la energía eléctrica consumida es generada. Bueno, nosotros solo vamos a producir 1000 kilovatios hora, que por cierto, esto se puede calcular. Hay otro programa de cálculo que también permite calcular las instalaciones fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Y la producción en función de los paneles que hemos instalado. Bien, aceptamos, nos vamos ahora a cálculo. Y ahora pues iríamos de nuevo a calcular y de forma rápida pues veríamos este análisis. Bien. Aquí vemos cómo en este caso en electricidad autoconsumida me está dando el valor en negativo porque claro, me lo está restando de la contribución de energía primaria no renovable. Vemos que se produce energía final 1000, ¿vale? La primaria sería la conversión en función de los factores 2368 y la renovable el equivalente de renovable que dejaríamos de consumir serían menos 1954, gracias a esta producción renovable. Con lo cual me lo descuenta y seguiríamos bajando. Pues antes estaríamos en 60 no me acuerdo, eran 60 con algo, pues ahora estamos en 52,5. ¿De acuerdo? Pero todavía podemos, podemos utilizar más armas para intentar rebajar los consumos y, pues por ejemplo, en este edificio, pues podríamos irnos a la zona
¿de acuerdo? Y en esta zona, pues podríamos aplicar, vemos que aquí hay un apartado que es muy importante, que es el de ventilaciones e infiltraciones, ¿de acuerdo? Es decir, en función de la ventilación que nosotros hemos asignado al edificio y el perfil de uso, nosotros podemos recuperar parte de la energía. De hecho, en edificios de uso terciario, a partir de un determinado caudal, ya exigen esa recuperación de calor, por lo menos en nuestra normativa, con una eficiencia mínima. Vale, nosotros podríamos indicar, oye, sí, tenemos que utilizar un recuperador de calor porque me lo exige la normativa con una eficiencia de un 50%. Y bueno, pues al aplicar esto, ¿vale? Porque me exige recuperar el calor de ventilación, iríamos a calcular. Ahora, fíjense, claro, el cálculo me lo tiene que hacer nuevo porque digamos que el aporte de ventilación influye también en la demanda energética, ¿vale? En el cálculo de demanda, por eso me está tardando un poquito más. Vale, me voy a informe de consumo y bueno, gracias a ese 50% de recuperación de la ventilación, ¿vale? Aquí está incluido tanto en la demanda de calefacción como refrigeración, vendría ese aporte de ventilación y ahora bajamos hasta 45, es decir, seguimos rebajando y todo esto, pues bueno, no va a influir definitivamente en lo que es el análisis de consumo, ¿no? Cuanto más energía renovable utilicemos, más sistemas de recuperación de calor y más energías alternativas, pues evidentemente vamos a lograr consumos muy bajos. Si utilizamos energías sucias, pues vamos a utilizar consumos de energía primaria no renovable altos, ¿de acuerdo? Y esto, lo que permite este programa es hacer este tipo de análisis. Insisto, este es lo mismo que el H+, lo que pasa es que el H+ ya me comprueba directamente la normativa. Aquí, digamos que nosotros tendríamos que verificar manualmente este valor que nos ofrece aquí el programa y comprobar con el dato que tenemos en el documento de ahorro de energía. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya no nos quiero entretener más, ya hemos pasado de la hora. Y ya en esta última parte vamos a esperar a las preguntas que tenéis planteadas. Y bueno, vamos a intentar contestarlas con la mayor brevedad posible. Bueno, sí, ¿me oyes bien, Diego? Sí, gracias, sí. Albert. Vale, perfecto. Pues si quieres te comento alguna de las preguntas que han ido llegando. Bueno, la primera es habitual en estas presentaciones. Nos pregunta Gabriel si se subirá este tutorial a nuestro canal de YouTube. Pues sí, la respuesta es sí. En breve, en cuanto nuestros compañeros de edición le den un repaso para comprobar que todo está en orden, pues se subirá a nuestro canal de YouTube. Otra pregunta, esta creo que quizá tú sepas alguna cosa. Nos pregunta Lourdes si hay previsto algún seminario acerca de Cipeterm Loads. No sé si hay algo en preparación. Albert, ya hemos tenido un seminario de Cipeterm Loads. Si entran en el canal de YouTube de Figurat, ¿de acuerdo? Ahí verán pues otros seminarios que hemos venido realizando a lo largo de estos meses anteriores. Ahí pueden encontrar uno, creo recordar el título, que se llama Cálculo de carga térmica de forma precisa, es decir, teniendo en cuenta los perfiles de uso, etcétera. Bueno, entonces perfecto. Lourdes ya tiene el seminario hecho. Muy bien. Y una pregunta ya más específica de José Valentín. Nos dice, para realizar la certificación energética con Cipeterm Plus, solo se podrá hacer con la opción OpenBIM, aunque me ha aparecido ahora aquí. Aunque se puede exportar las geometrías desde CipeCAD-MEP. ¿No sigue siendo esto una complicación? No sé, ¿qué le puedes decir? Hola, José Valentín. Pues, a ver, la herramienta que realmente pues valida el Ministerio Español en este caso es la herramienta, es el programa, es el Cipeterm H+. Entonces, ese motor de cálculo o ese procedimiento es el que valida y es el que da por bueno. Entonces, toda la información que se obtenga para que sea un procedimiento reconocido y una certificación energética reconocida debe de salir de ese programa. Eso no quiere decir que no se pueda volcar información desde otros programas a ese programa, como es lo que comentas, que se puede volcar información desde el programa CipeCAD-MEP Estudio Térmico a Cipeterm H+, porque es una alternativa que ofrece Cipe a todos los usuarios pues, que vengan sobre todo del CipeCAD-MEP,
en los cuales me incluyo, y que podamos, digamos, que pasar esa información a Cipeterm H+, sin tener que nada más, pues bueno, hacer este último ajuste en ese programa, ¿no? Incluso sin tener que hacer, lo que usted ha dicho, de trabajar en el entorno OpenBIM, aunque bueno, esto de cara al futuro, como he dicho antes, no quedará más de remedio pues que trabajar en base a ese tipo de alternativa o ese tipo de flujo de trabajo, porque eso es el futuro. O sea, la comunicación entre los diferentes softwares, incluso software de modelado BIM, como puede ser Revit, Archicad, etcétera. Como usted ya conoce, a través de IFCs, que es el estándar de intercambio internacional. Espero haberle contestado la pregunta. Bueno, yo creo que sí. Mira, nos preguntan también un tema sobre, pues se lo puedo responder yo fácilmente, de todos los distintos softwares que se van a emplear a lo largo del máster, si es necesario que los alumnos dispongan ya de estos programas. Bueno, la respuesta evidentemente es no. De todo el software que se trabaja durante el máster, durante todo el tiempo que se va a necesitar, nosotros les proveemos de las licencias necesarias. O sea que cuando hablamos del coste de un máster, eso incluye pues todas estas herramientas informáticas que les serán necesarias y que aprenderán durante el transcurso del año. Pues, perdóname un apunte solo, Albert, claro. Solo un pequeño apunte para que, por si esto queda grabado, que después no nos quieran pegar. A ver, nosotros facilitamos lo que son las licencias, ¿vale? Gestionamos las licencias de CIPE, siempre las gestionamos. Por ejemplo, en esta última edición del máster hemos incorporado también, pues porque por la demanda del mercado, pues también hemos incorporado el programa Revit, ¿vale? Modelado MEP con Revit. O sea, las instalaciones con Revit, con lo cual esa versión, digamos que el programa, la versión con la que trabajarán los alumnos será una versión educacional, que nosotros le indicaremos cómo se la tienen que descargar y cómo se la tienen que instalar. Pero no se preocupen porque una vez que bajan esa versión pueden utilizarla. Revit deja, al menos hasta la fecha, un periodo de 3 años para poder trabajar con esa versión educacional. Cubre muchísimo el año lectivo del máster, o sea que no tiene ningún problema. Pero, sin embargo, sí que nosotros facilitamos el resto de software, en este caso de CIPE, para que puedan trabajar. Bueno, perfecto, hecha la puntualización. Bueno, pues veo que ahora mismo José Valentín sí que ha quedado contento con tu explicación. Veo que aquí nos dice que muchas gracias. Pues no sé si tú no quieres añadir nada más, ya que vamos un poco por encima del horario. Quizá despediríamos aquí, si tú tienes alguna cosa más a comentar. No, nada más. Yo ya, bueno, nos hemos pasado un poco de la hora. Tampoco quiero quitarle más tiempo a todos los asistentes. Darle las gracias por haber asistido a este seminario y espero ver a la mayor parte de ustedes, si no a todos, en nuestro máster, en este caso el máster de instalaciones, que veremos con mucho más detenimiento lo que nosotros hemos explicado ahora en media hora, 3/4 de hora. Pues bueno, esto, como es lógico, lleva muchísimas más horas de trabajo cuando lo hacemos a través de la formación. Muy bien, de acuerdo, pues yo también me despido. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora y pico, y lo dicho, espero que puedan participar en la siguiente edición del máster. Pues nada más. Muy buenas tardes, muy buenos días y hasta pronto. Hasta pronto.